La historia de hoy se llama Abdul cumple con su palabra. Abdul era un muchachito de Persia que vivía con su mamá y otro hermano en las altas mesetas de Irán, alejado de todo movimiento y actividades de las cuales nosotros estamos acostumbrados. Pero Abdul, como cualquiera de nosotros, quería educarse, quería ir a la escuela y aprender más de Jesús, quería saber cómo predicar a otros del amor de Dios que envió a su Hijo para que muriese por nosotros. A nosotros nos parece muy común todo esto, porque estamos acostumbrados a ver las escuelas y maestros en cada pueblo y nos resulta muy fácil estudiar en nuestros países. Pero en Irán, como se llama ahora el Reino de Persia, no hay tantas facilidades y Abdul tenía que irse a Teherán, la capital de su país, a un colegio que los misioneros habían abierto y en el cual podría aprender a predicar a la gente de su aldea que Jesús había muerto para salvarlos, y es así que un día Abdul le dijo a su madre: Mamá, he decidido ir a la escuela del misionero. Bueno, hijo, si estás seguro de que quieres hacerlo, dividiré tu herencia con tu hermano y te llevarás la mitad. Tengo 80 denarios, llévate 40 y que Dios te bendiga. De manera que Abdul hizo todos sus preparativos para el largo viaje a la escuela del misionero y cuando pasó una caravana en camino a Teherán, Abdul se unió a ellos y comenzó su viaje. Antes de partir, la mamá llamó a Abdul y le dijo: Abdul, hijo mío, prométeme ahora que jamás dirás una mentira y que nunca retendrás para ti lo que no te pertenezca. Sí, mamá, te lo prometo. Ten confianza en mí. Me voy ahora. Hasta la vuelta, madre. Con esta despedida, Abdul comenzó su largo viaje por los desiertos, y a medida que los días pasaban y se iban acercando a unas montañas muy solitarias por las cuales debía pasar, varios de los mercaderes de la caravana comenzaron a expresar sus temores por los bandidos que rondaban cerca de esas montañas. Abdul no sabía mucho de los bandidos, salvo que atacaban las caravanas y se llevaban lo que ellos querían. Una tarde, ya cuando creían estar fuera de la zona infestada de ladrones, la caravana fue atacada, y muchos de los viajeros murieron en manos de los bandidos. Uno de los ladrones pasó cerca de Abdul y le preguntó si tenía dinero. Sí, tengo 40 denarios cosidos en mi túnica. El hombre se rió y siguió buscando entre otros viajeros algo que robar. Al rato, otro de los ladrones le preguntó a Abdul si tenía algo de valor, y el muchacho le contestó lo mismo que al primero, pero este hombre tampoco le creyó, y pensando que Abdul se burlaba de él, le aplicó unas bofetadas, y lo azotó para que aprendiese a no burlarse de ellos. Cuando vino un tercer ladrón a preguntarle qué tenía, Abdul temía que lo castigase, pero este ladrón, que también creyó que Abdul se burlaba de él, decidió llevarlo ante el jefe para ver qué sucedía. El jefe de los ladrones, al enterarse del episodio, se extrañó y mandó a llamar al muchacho para exigirle una explicación. Y le preguntó: ¿qué es esto que oigo de ti, muchacho? ¿No sabes acaso que como jefe de esta banda no puedo tolerar que te burles de nosotros? Pero señor, usted tiene que creerme. Le dije a 3 de sus hombres que tengo 40 denarios cosidos en el forro de mi túnica. El jefe mandó abrir la túnica de Abdul y efectivamente allí encontró los 40 denarios. Pero sorprendido por la extraña actitud del muchacho, le dijo: ¿por qué no dijiste que tenías ese dinero? Podrías habernos dicho que no tenías nada y no te habríamos robado. Es que, señor, antes de salir de mi casa, mi madre me hizo prometer que nunca diría una mentira, y cuando sus hombres me preguntaron si tenía el dinero, le dije la verdad, porque había prometido a mi madre que siempre lo haría. El jefe entonces le dijo a Abdul: niño, hoy hemos recibido una poderosa lección y no solamente te perdonaremos la vida y tu dinero, sino que queremos cambiar nuestras vidas, dejar de ser bandidos y de estar al margen de la ley, devolver todo lo que hemos robado y de ahora en adelante vivir como ciudadanos buenos y honrados. Abdul casi no creía lo que oía, pero muy pronto se convenció que esa era la realidad, y uno a uno todos los ladrones se disculparon con él. Así termina la historia de Abdul, el honrado, un niño que quería servir a Jesús y no le importaba salir de su casa y viajar por los desiertos y montañas durante muchos días para llegar a un lugar donde aprender más de Jesús. Abdul fue un pequeño misionero aún antes de ir a la escuela, y de él aprendemos que todos podemos hacer obra misionera, siempre y en todos lados, diciendo la verdad, cueste
lo que costare. Siempre vale la pena decir la verdad, y Jesús espera que lo hagamos, y mejor aún, nos ayuda a ser buenos si lo intentamos, como Abdul. Qué alegría me da poder compartir este tiempito para estar juntos, para poder reflexionar en todas estas cosas que nos están ocurriendo, a ustedes allí, a nosotros por aquí. Esta situación inédita que no estaba en la agenda absolutamente de nadie y que trastocó nuestra vida, trastocó por lo menos nuestras rutinas, nuestras costumbres, nuestros hábitos, y también trastocó un poco nuestra cabeza y nuestro corazón. De buenas a primeras, el alma se llenó de temores, al principio de descreimiento, ¿no? Como que lo veíamos lejos todo. De buenas a primeras, cuando las cosas ya estaban más en el perímetro de nuestras vidas, ya empezó el temor a ocupar parte de nuestra cabeza, una emoción diseñada para protegernos, para que seamos precavidos, para que nos armemos de ciertos elementos que nos permitan afrontar las situaciones estresantes, pero que cuando ese temor se adueña demasiado tiempo de nuestra manera de ver las cosas, el temor ya no es tan bueno, ¿no? Ya no es tan bueno. Nos paraliza, nos genera otro tipo de emociones, la ansiedad se dispara, hay angustia en algunos, todos enfrentamos esto desde la novedad, desde la incertidumbre, desde las preocupaciones propias y ajenas. Uno se proyecta hacia adelante y dice, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde iremos? ¿Cómo será la iglesia después? ¿Cómo será la sociedad después? El trabajo, las finanzas, la economía, ¿cómo pagaremos las cosas que hay que pagar? ¿Cómo comeremos? Y acá es donde necesitamos más que nunca encontrar un poco de pausa y de calma a nuestra cabeza que no para, ¿no? Y aquí es donde la reflexión que vamos a compartir puede ayudarnos un poco. Puede ya ayudarnos un poco. Te invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos. En realidad, vamos a leer desde el capítulo 4, desde el verso 35. Una historia conocida, muy conocida. Esta historia debe tener alguna particularidad, alguna enseñanza importante para nosotros, porque no solo Marcos narra esta historia, sino que Mateo y Lucas también. Y ustedes saben, al igual que yo, que cuando 3 evangelios narran un episodio, ese episodio es relevante e importante. Si 3 evangelios, desde 3 miradas distintas, Mateo, Marcos, Lucas, quieren ver una realidad, es porque esa realidad la necesitamos ver. No solo ver, no solo entender, la necesitamos aprender. Aprender con H en el medio, aprender, incorporar. El Espíritu Santo no deja librado al azar las narrativas que están en el Evangelio. Si Él inspiró a Mateo, a Marcos y a Lucas para que esto quede registrado, con un detalle más, un detalle menos. Son 3 cámaras distintas ante un mismo evento. Y las 3 hacen un foco en elementos diferentes, pero la historia es sumamente rica en contenido. Leemos en la versión de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35. Al atardecer de ese día, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. Al atardecer, se venía la nochecita, declinaba el día de ese día. Y ese día, si uno mira todo lo que narra el capítulo 4 y lo que viene narrando el capítulo 3, mamita, ¿qué día fue ese? Lleno de enseñanzas, muchas parábolas se narraron en ese día, la del sembrador entre ellas,
la explicación de la parábola ya en una clase más chiquita, en un grupo más pequeño para sus discípulos. ¿Cuántas cosas ocurrieron ese día? La gente venía en multitudes para traer sus enfermos. A ver, ese fue un día como esos que llenan la agenda. Y Jesús, al terminar el día, le dice a sus discípulos: nos vamos a la otra orilla, crucemos el mar de Galilea. Crucemos el lago de Genesaret de la orilla occidental, donde él estaba desarrollando su ministerio, a la otra orilla, la orilla oriental, que no era un lugar desértico, no estaba sin poblaciones. Había gente, había pequeñas aldeas de una comunidad mixta, había judíos, había paganos, pero había menos gente. Vamos al otro lado, donde hay menos situaciones que nos estresen. Vamos todos. Vamos a tomarnos un tiempo más tranquilo, un momento de pausa, una hora tranquila. De paso, acá hay una enseñanza de entrada para nosotros, ¿no? Cuando nuestra cabeza se agita, busquemos horas tranquilas. Y tal vez esta situación que nos tiene un poco encerrados a todos, guardados y con mucho tiempo disponible que no usamos para las otras cosas que lo usábamos antes, qué buen momento sería para pasar muchas horas tranquilas y crear la rutina del momento tranquilo y a solas con Jesús. Bueno, Jesús quería hacer eso con sus discípulos y comenzaron a ir hacia la otra orilla. Dice el relato que despidieron a la multitud a la que habían atendido durante larga jornada y lo llevaron en la barca tal como estaba. Interesante lo que dice Marcos. A Jesús lo llevaron tal como estaba y lo metieron en el bote para cruzar el mar de Galilea. Tal como estaba. ¿Cuántas veces hemos llegado a casa cansadísimos de un día de esos terribles y nos tiramos tal como estábamos en la cama y ni cenábamos? Bueno, Jesús está así, cansadísimo, y tal como estaba, lo llevaron a la barca. Resulta que Marcos comenta que había también otras barcas, que de paso se llenaron de parte de esa gente que estaba en la orilla occidental y que había sido atendida por Jesús todo el día. Hay gente que cuando Jesús dice, bueno, ya está, hay gente que dice, no, queremos más. Y aunque Jesús necesitaba descanso, hay gente que dice, queremos más. Así que Jesús emprendió el viaje en el bote, tal como estaba, agotado, y a los otros botes que estaban en la orilla fueron llenándose de gente que lo siguió, como diciendo, vos te vas, vamos con vos también. Necesitamos más de Jesús, queremos oír más de su gracia recibir. A esa gente Jesús nunca los echó fuera, por más cansado que estaba, siempre los atendía. El relato comienza diciendo que mientras emprendían el viaje, la noche era calma, tranquila, pero de repente, expresión que usa Elena de White en El deseado de todas las gentes cuando describe esta historia. De repente, nadie la vio venir, nadie se lo imaginaba, no estaba en los planes de nadie. De repente se levantó una gran tormenta, dice el versículo 37. A ver, tormentas en el mar de Galilea cada tanto aparecían, era parte de la normalidad. Los discípulos pescadores conocían el mar de Galilea como usted conoce las calles de su barrio. A ver, era la palma de sus manos, se sentían cómodos. Tormentas hemos atravesado muchas. ¿Querés que te cuente? Ante una crisis de tormentas en el mar de Galilea, las cosas se hacen de esta manera. Este es el protocolo a seguir en medio de una tormenta. Los remos se agarran de esta manera, las velas se pliegan, hay que acomodarse en el bote de esta y de esta manera, y
tormentas hemos visto muchas y hemos pasado unas cuantas. Pero resulta que esta tormenta, la que apareció de repente, no fue cualquier tormenta. Fue una tormenta inédita. Los vientos eran casi huracanados. El viento soplaba, pero de tal manera, fue una noche de terror, se armó de un momento a otro. Lo que venía siendo un viaje placentero se transformó en una noche de terror, a tal punto que dice el versículo, resumiendo la experiencia, que tanto era la tormenta que las olas llenaban el bote, inundaban el bote tanto que se anegaba. Dicho en criollo, nos vamos a pique. Pedro, Santiago, Juan, esto no es cualquier tormenta, nos vamos a pique. Hemos pasado muchas, esta no la pasamos, esta no la pasamos. A ver, en mi viejo deseo de todas las gentes, y como lo ven es viejito, Elena de White describe este momento poniéndonos a nosotros en la piel de los discípulos. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, la cabeza no recordó, un eclipse total de recuerdos y se olvidaron del que estaba con ellos en el bote, a cuya orden habían emprendido el viaje. Absortos en sus esfuerzos para salvarse. ¿Querés que te describa todo lo que hicieron los muchachos para salvarse? Te lo describe Elena de White. Aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades, pero ahora su fuerza y habilidad no valían nada. Se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. A ver, ¿entendiste? Pasamos un montón de tormentas, pero como esta nunca. ¿Qué no hicimos? Buscamos todas las maneras, todas, de mantenernos a flote, pero no hubo manera. Empapados, llenos de agua, el bote colmado, el viento que sacudía, el barco que se sacudía. Llegó un momento que desesperaron y se olvidaron que alguien estaba con ellos en el bote. Ese alguien estaba durmiendo. Conoces bien el relato. ¿Te acordás que lo habían puesto en el bote tal como estaba? Estaba agotadísimo. Ni bien entró al bote, en la parte de atrás del bote, se acostó y se durmió. Como un niño, se durmió como un niño. No en los brazos de mamá, se durmió como un niño en los brazos de papá. Claro, vino la noche, vino la tormenta, los muchachos estaban enfocados en la tormenta y tratando de manejar las cosas porque siempre las habían manejado, Ellos tenían el control y las riendas de situaciones como estas, pero es la primera vez que no tenemos las riendas ni el control. ¿Qué nos está pasando? Que no podemos. Estamos haciendo agua. Desesperación. Cuando el miedo se transforma en pánico, cuando el miedo se transforma en desesperación, hacemos agua y nos olvidamos. Y nos olvidamos de aquel que está con nosotros. Dice el relato que cuando vieron que ya no podían hacer más nada, de paso, Elena de White describe esto como si lo hubiera visto, esta frase entre comillas.
sabemos que ella lo vio. Ella dice que los discípulos empezaron en la desesperación a llamar a Jesús, a clamar, Jesús, Jesús, Jesús. Claro, no sabían que estaba dormido en la parte de atrás del bote. Jesús, Jesús, Jesús. Y Jesús no respondió. Jesús, Jesús, Jesús. Y el viento respondió. Volvieron a intentar. Jesús, Jesús, ¿dónde estás? Insisto, no sabían que estaba dormido en la popa del bote. Y otra vez el viento respondió. Mira, no sé si te pasó, pero cuántas veces hemos en la desesperación clamado a Dios y Dios hace silencio, ¿no? Y solo la tormenta contesta. ¿Cuántas veces? Probaron una vez, dice Elena de White, probaron 2 veces. Y agradezco, porque si no, no hubiéramos tenido este relato en la Biblia, agradezco que los discípulos insistieron, perseveraron, insistieron una vez más y tuvieron la bendición de que, dice Elena de White, un rayo fulguró un poco en el cielo, se iluminó un poco esa noche y al iluminarse lo vieron, lo descubrieron, está ahí dormido en el bote. Cuando lo vieron, porque el rayo ayudó, a veces las tormentas ayudan a que podamos verlo a Jesús. Siempre las crisis nos empujan a sus brazos. No resistas, aprovecha la situación para verlo, redescubrirlo, porque estuvo siempre en el bote. Dice Elena de White que cuando lo vieron, ahí sí clamaron y lo despertaron. Mirá qué manera de clamar. A los gritos, no era para menos la situación. Lo despertaron y qué humanos que eran, igual que nosotros, le pasaron factura. Maestro, no tienes cuidado, nos estamos hundiendo, perecemos. Como diciendo, ¿cómo nos dejás? ¿Cómo dejás que nos metamos en esta? Conocen el relato. Saben cómo sigue la historia. Una cosa es contar la historia y otra cosa es estar en el bote, cuando la historia se estaba desarrollando todavía. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?, dice el versículo 38. Jesús se levantó y 2 palabras dijo, levantando su mano. Calla, enmudece, como reprendiendo al viento. Los discípulos lo reprendieron a él. Maestro, ¿no tienes cuidado? ¿Qué estás haciendo ahí dormido? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Y Jesús reprende al viento. Y el viento le hizo caso. Y cesó. Y de a poco volvió la normalidad. Dice Elena de White que de a poquito las olas se aquietaron y también el bote. Y también la desesperación de los discípulos. Comenzaron a correrse las nubes y empezaron a verse las estrellas. Se terminó la tormenta, porque las tormentas pasan. El tema no es si pasan o no. El tema es cómo yo las atravieso y qué elementos tengo para poder, mientras la tormenta está, no desesperar. No desesperar. ¿Por qué están así atemorizados?, les dijo después. ¿Cómo?
no tienen fe. Todavía no usan la fe que les di. ¿Por qué están tan asustados? Esta historia es fantástica. No importa en qué versión la leas, si en Mateo, en Marcos o en Lucas. De paso te recomiendo que leas el capítulo del deseo de todas las gentes que narran esta historia. Pero me viene una reflexión. Los discípulos despertaron a Jesús cuando la tormenta estaba en su máximo nivel. Cuando estaban a punto de perecer, cuando la cosa venía muy sacudida, lo despertaron. Creo que llegó el momento de despertarlo. Siempre estuvo con nosotros, siempre estuvo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Esta es su barca. Tu vida es su barca. Nuestra iglesia es su barca. La tormenta va a pasar y llegaremos a la otra orilla, pero hay que despertarlo. De paso, no está muerto, duerme. Y creo que lo hemos dejado dormir mucho tiempo. Ese es el problema que tiene la Odisea. Está media somnolienta, ¿no? Está tan cansada de hacer cosas. Está tan cansada de su riqueza que se olvida que él está dormido en el bote, que está afuera de la puerta, golpeando. Creo que llegó el momento de despertarlo. Y si hay que zamarrear nuestra vida espiritual, pues habrá que zamarrearla hasta que él se despierte y se ponga en pie otra vez, como aquella vez cuando lo encontramos por primera vez, en aquello que hemos llamado siempre el primer amor. Creo que es momento de volver al primer amor, de recuperarlo y no dejarlo dormir nunca más. Despertemos al Jesús que está en nuestro corazón. Siempre estuvo ahí, pero lo hemos dejado dormir mucho tiempo. Despertemos al Jesús que está con nuestra iglesia. Siempre estuvo, pero lo hemos dejado dormir mucho tiempo. Y esta crisis es una tremenda invitación para que lo despertemos, para que Él se ponga de pie y nos devuelva la calma y la paz. Primero acá, mientras atravesamos la tormenta. Y luego Él pondrá paz y calma para que la tormenta cese y desaparezca. Tenemos que llegar a la otra orilla. Gente querida, tenemos que llegar a Canaán y está ahí nomás. Y la tormenta arrecia y empezamos a agarrar los remos y a no saber muy bien qué hacer. Perdimos el control, lo queremos recuperar. No está mal que tratemos de recuperar el control, el que teníamos siempre en el manejo de las cosas de Dios. No está nada mal que recuperemos el control. Que sigamos reuniéndonos aunque no nos podamos reunir, que sigamos predicando aunque no podamos salir a la calle. Recuperemos el control, que sigamos siendo fieles aunque no podamos meter la plata en un sobre y entregarlo en una canasta. Es cierto, recuperemos el control, pero por favor, despertemos a Jesús porque Él es el control que necesitamos. Control sobre nuestras vidas para que no desesperen, para que no desesperen, para que no nos hundamos, para que no naufraguemos. Que haya paz. Calla, enmudece, le va a decir Jesús a la tormenta de adentro. Y calla, enmudece, se lo va a decir a la realidad. No tengamos miedo a aquello que pueda venir. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos cómo hemos sido conducidos y quién es el que va con nosotros. Este es un gran momento para despertar a Jesús, para despertar espiritualmente como nunca antes y para compartir la fe reavivada con un montón de gente a la que por una razón o por otra hemos sido bastante reacios en hablarles. Este es un momento
donde la tormenta nos alcanza a todos, a los que están con Jesús en el bote y a los que van en los otros botes. Todos tienen que ver el milagro y todos disfrutaron de la paz que Jesús preparó para sus hijos. La historia termina diciendo que se miraron entre ellos, lo miraban a él y dijeron: ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este? ¿No lo conocían? Sí lo conocían, pero ahora que lo despertaron, ahora lo reconocen de otra manera. Lo ven con otros ojos y se maravillan y lo adoran. Que después en la otra orilla nos esperan los gadarenos. Siempre habrá locos a nuestro alrededor a quienes Jesús tratará de sanar. Pero mientras estamos en la tormenta, queridos hermanos, vamos a despertarlo. Vamos a despertarlo. Que Dios bendiga a su iglesia y que aproveche estas circunstancias que nos rodean para enseñarnos la única lección que tenemos que aprender en esta vida. La lección de confiar en Dios como un niño confía en su Padre. Que la misma paz que tenía Jesús mientras dormía en plena tormenta sea la paz que vos y yo tengamos una vez que lo podamos despertar. Que Dios te acompañe.